En el episodio de hoy vamos a hacer pastelillos de guayaba con queso. If you want to watch this video in English, just click below for English subtitles. ¡Qué maravilla que me estés acompañando en el día de hoy! Porque tengo una receta muy especial de mi país. Te voy a mostrar cómo hacer estos pastelillos que son tradicionales en mi país, que se llaman pastelillos de guayaba. En este caso yo los hice en forma de corazón y están rellenos de guayaba con queso crema, que es otra de las formas que también lo preparamos en Puerto Rico. Y además te voy a mostrar también cómo hacerlos de color rojo. Así que comencemos con la receta. Y si te gusta este canal, no olvides suscribirte porque también hacemos viaje, comemos y cocinamos. Así que adelante con la receta. Para esta receta necesitas 2 hojas de hojaldre descongeladas, queso crema a temperatura ambiente, pasta de guayaba, azúcar en polvo y opcional, si quieres hacer la forma de un corazón necesitas un cortador de corazón de galletas. También necesitas decoraciones si lo quieres poner de color rojo y también un huevo. Ahora continuemos. En la superficie donde vas a trabajar la masa de hojaldre, espolvorea un poco de harina para que no se pegue y sigue las instrucciones para que la masa se descongele según el producto o la caja. Con un rodillo también pásale un poco de harina y la vas a extender un poco. Una vez que ya tengas tu masa de hojaldre descongelada, tienes que asegurarte que tu queso crema esté a temperatura ambiente. Y ahora, la pasta de guayaba la puedes utilizar en pedazos pequeños para ponerla como relleno, pero algo que puedes hacer también es cortar varios pedazos, ponerlo en un sartén a fuego medio y ponerle unas gotitas de limón. Esto le dará un rico sabor a tu relleno. Déjala derretir por un rato, quizás 1 o 2 minutos, y luego déjala enfriar. Luego que esté enfriada, vamos a pasar a colocar los rellenos a estos ricos pastelillos. Coloca una cuchara del queso crema y luego puedes colocar un pedazo de guayaba o puedes utilizar la guayaba que derretiste. Recuerda, puedes probar las dos formas. Yo lo hice de las dos y así tendrás una variedad de sabor en estos ricos pastelillos. Te van a salir alrededor de 6 a 9 pastelillos. Esto depende del tamaño del cortador que estés utilizando. Y siempre recuerda que puedes utilizar el pedazo de la guayaba o puedes también utilizarlo como lo hicimos anteriormente que te he mostrado, que derrites un poco la guayaba y se la pones cuando estés haciendo esta parte. También lo puedes hacer solamente con queso crema o también algo que puedes hacer es utilizar Nutella. Algo que le va a encantar a muchos que no les gusta el sabor de la guayaba, así puedes variar. Coloca la otra hoja de la masa de hojaldre y recuerda que vas a presionar en los bordes donde está el relleno. Esto evitará que se esparza cuando lo pongas en el horno. Y ahora, una vez que hayas hecho este paso, vamos a pasar el paso de cortar con la forma de los corazones. Antes de cortar te voy a dar un consejito. Pásale un poco de harina para que cuando los cortes no se te pegue la masa de hojaldre al cortador. Juega con diferentes tamaños de cortadores y siempre asegúrate que el relleno esté bastante asegurado en la masa de hojaldre, así como lo ves en el video.
Este paso es muy importante para asegurar que el relleno no se salga cuando lo estás horneando. Ahora, yo lo hice de las dos formas que te voy a mostrar ahora. Número 1, presionando con un tenedor las puntas o los bordes del corazón y de esta forma aseguro que no se salga el relleno. La otra forma que lo puedes hacer también es utilizando el mismo tenedor, pero ahora lo vas a mojar un poco con las puntas. Y luego que lo mojas con las puntas, le vas a pasar entonces los bordes con el tenedor mojado para asegurarte que esté un poco más sellado. De las dos formas me salió muy bien, así que tú escoges la que tú quieras hacer. Y ahora otro consejito más, algo que puedes hacer con un palillo es hacerle un agujero muy pequeño o una incisión pequeña en el centro para cuando se esté horneando escape un poco el aire. Hornea a 400 grados Fahrenheit por alrededor de 15 a 20 minutos en la posición del medio del horno. Recuerda que cada horno es diferente, así que tienes que verificar que no se te vayan a quemar. Cuando los saques del horno, déjalos un poco reposar para que no estén tan calientes antes de ponerle o espolvorearle con azúcar blanca. Por lo general se hacen a los que no tienen colores como estás viendo aquí en la imagen. Espolvorea con azúcar blanca y así harás un lindo terminado tradicional como los pastelillos puertorriqueños. No te pierdas al final el rico sonido crujiente de estos corazoncitos. Además, es perfecto para San Valentín para regalar a tus seres queridos. Así que continuemos para que veas qué rico el relleno. Ahora escucha el querido sonido crujiente que deben tener estos pastelillos. Bueno, y ahora sí que el momento de la verdad, ya yo probé uno, le voy a mostrar aquí cómo ha quedado, ¿verdad? Miren la textura y cuando tú lo comes te queda así muy rico y adentro obviamente tiene el relleno que has decidido ponerle, porque claro que le puedes poner guayaba solamente, guayaba con queso crema o también Nutella, ¿verdad? A tu preferencia. Y este de aquí sí que me lo como yo también. Así que, bueno, que lo disfruten. Muchas gracias por acompañarme y si te gusta, un like y suscríbete. Gracias.